Ya está. Decíamos, este es un problema, el que vamos a ver ahora, un problema de verificación. El problema que hemos desarrollado antes era un problema de predimensionamiento. En base a ese problema de predimensionamiento, nosotros podemos determinar una distancia B1 o, por ejemplo, una distancia B2, ¿no? Habíamos estado hablando incluso por ejemplo, un peralte de la zapata entre un 0.07 a un 10% de la altura, etcétera, ¿no? Esos detalles los vamos a afinar en un instante. Vamos a suponer que a ustedes les dan este muro y les dicen ya el muro está dimensionado, así con estas dimensiones que ven, de 6,50 sería la altura que uno puede observar, la altura expuesta, 80 centímetros de relleno y 60 de zapata, ¿no? También les han definido 40 centímetros a partir del extremo de la base de la pantalla, 40 centímetros a la izquierda, que sería nuestro B2, digamos, y nuestro B1 es 1,80 m. Les dicen que el relleno es un material granular con un ángulo phi de 35 grados, en base a los cuales ustedes calculan su coeficiente de empuje activo, que les sale 2,71, pero les piden que verifiquen el volteo. Entonces vamos a verificar el volteo considerando un dato que no estaba apuntado aquí, lo vamos a colocar. Además de la geometría que observan, un dato es que la capacidad del suelo, o perdón, el esfuerzo del suelo, el peso específico del suelo, perdón, es 18. A ver, acá les voy a ir marcando. Este 24 es el peso del concreto, este 24 es el peso del concreto, este 18 es el peso del suelo. ¿Okay? Entonces, esto es 18, ¿qué cosa? Kilonewtons sobre metro cúbico. Ese es el peso del relleno que tenemos acá. Si quieren le pongo del material, ¿no? Gamma de este material, del suelo nada más, es 18. Entonces, si me piden que verifique volteo, lo que tengo que recordar por un lado es que esta carga de 5 kilopascales me va a originar empujes adicionales. Entonces yo voy a tener un empuje que va a ser producto de la carga rectangular. Ese empuje va a ser de esta forma. Consideramos normalmente que esto es una vertical, ¿no? Es un rectángulo, los empujes que originan la carga que está en la parte superior. Y esta carga que es igual, la magnitud, es igual a K sub A multiplicada por la carga. La carga es 5, como ven ustedes, ¿no? 5 kilopascales. ¿Qué más? Tengo una presión, producto del terreno ya no de la carga, sino del terreno, que tiene esta forma triangular, hemos ido conversando, ¿no? Es triangular. Esta presión llega hasta la base de la zapata, ahora la completo. Se considera la altura total. Igual esta carga distribuida es una carga que se entiende continúa por aquí. Entonces nosotros llevamos también la carga distribuida a la base de la zapata, ojo. Hasta la base, ¿no? K sub A por W es la magnitud midiéndola horizontalmente, ¿no? Y la magnitud de esta carga triangular en la base es K sub A por gamma del material, ¿no? Y por la altura. Entonces, si alguien me dice cuál es la fuerza que produce solamente esta carga rectangular, ¿no? Trato de concentrar en esta flecha toda la carga, entonces ustedes sumen 650 más 80 y más 60, ¿no? Esto es 1,40 m, serían 7,90 m de altura total. 7,90 m que aparecen aquí y 7,90 m que aparecen en este lado. Entonces, cuando hablo del rectángulo, tendré que decir 5 por K sub A, que es 2,71, aquí está, 5 por 0.271. Eso sería la magnitud de la base de este rectángulo. Por su altura para tener el área y por h medios para tener el brazo de palanca. Entonces aquí lo tienen por 790 al cuadrado sobre 2. Ese valor
es el momento de volteo que provoca la carga de 5 kilopascales que se transforma en empuje lateral. Y la carga triangular, por aquí existirá entonces una resultante de todos esos empujes. Esta resultante será K sub A por gamma por H sobre 2. Aquí está, ¿no? K sub A por gamma, 18, por H sobre 2 y por H tercios, que es esta altura. Por eso aquí nos queda H cubo sobre 6. Si ustedes efectúan esta operación, tienen el momento de volteo. Es un momento en kilonewton metro, y ponemos acá sobre metro, ¿por qué? Porque hemos asumido que transversalmente hay 1 metro de longitud de muro que estamos analizando. Ahora calculemos el momento de equilibrio. Hasta ahí, si hubiera alguna consulta. Cuando uno predimensiona, trabaja con una altura equivalente, o sea, hubiéramos tenido que aquí crecer, ojo. Eso es para predimensionar, pero como esto ya está predimensionado, trabajo con las alturas reales, conociendo ya todas las alturas y no necesito calcular una altura equivalente, ¿no? Lo que calculo aquí es más bien el esfuerzo lateral del terreno. Me indican si hay alguna consulta, por favor, sobre esta primera. ¿No hay consultas? Bueno, entonces vamos a calcular el momento equilibrante o que le hemos llamado reactivo, ¿no? ¿En qué consiste este momento equilibrante o reactivo? Este es el punto alrededor del cual giraría mi zapata o todo el sistema debido a estos momentos, ¿no? Que intentan volcar al muro. Nosotros lo que hacemos entonces es calcular el peso, por ejemplo, de este rectángulo, que no es otra cosa que 650 más 80, 7 metros 30, por 0,25 de ancho, y por el brazo de palanca, ¿no? ¿Cuánto será este brazo de palanca? Hasta el punto donde puede rotar, ¿no? Tendríamos que sumar 40 centímetros, más 25 centímetros, más 12,5. Aquí está 65 más 12,5. El concreto, recuerden que pesa 24 kilonewtons sobre metro cúbico y esta sería el área, ¿no? 0,25 por 730. Ahí estamos haciendo participar el rectángulo. El triángulo, esta porción de concreto, también tiene un peso. En este caso tenemos que es de 25 centímetros de ancho por la altura. Entonces 25 por la altura 730 sobre 2, aquí está el sobre 2, es el triángulo, por 24, que es lo que pesa el concreto, y por el brazo de palanca, este brazo de palanca. Ahí sumaremos 40 más los 2 tercios de 25. 40 más los 2 tercios de 25. A continuación, vamos a utilizar o calcular el peso del suelo, este gran rectángulo que tenemos por aquí. Aquí hay un peso aquí. Ese peso es igual a 1,30 m, aquí lo tienen, por 730 por 18, dijimos que es el peso específico del material, todo por su brazo de palanca. Vamos a graficar, el brazo llegaría a este punto. Entonces tendríamos 40 más 50, 90, más la mitad de 1,30, 65. Ahí está 90 más 65. Ingeniero, ¿el peso específico del suelo es 18? Sí, en este problema lo hemos colocado aquí a la derecha, como dato, ¿no? Y me está faltando 2 pesos. Me está faltando el peso de la zapata.
el peso de la zapata y el peso de esta carga que está aquí arriba, ¿no? Esta carga también llega al fondo y tiene un brazo de palanca. ¿Cuánto mide? A ver, ¿dónde tenemos esto? Aquí está. Este 1,30 m que tenemos aquí, 1,30 m por 5, aquí lo tenemos, 1,30 m por 5 es la carga, ¿no? La carga distribuida o sobrecarga que se llama encima del relleno, y el brazo de palanca es desde allí hasta este lugar. Entonces, ¿qué tengo que sumar? 40 más 50 es 90, 90 más la mitad de 1,30, ¿no? Aquí 90 más la mitad de 1,30. Y la zapata, el peso final de la zapata lo tenemos aquí, ¿no? Sumen 40 y 50, 90, 90 y 1,30 m, 220. Base, por altura, mide 60 centímetros, es un rectángulo, por 24, que es el peso del concreto, y por el brazo de palanca, que sería la mitad de 220, o sea, esto sería 1,10 m, ¿no? Esto sería 1,10 m. Entonces, cuando ustedes operan, encuentran que el momento equilibrante o momento reactivo, lo hemos llamado en el otro archivo, MR, es 356. Y lo que producen los empujes es 448, o 43, perdón, cuando dividen momento reactivo, que tendría que ser mayor que el momento activo o el de volteo, nos está saliendo 0,8. Quiere decir que este muro, así como está, no es seguro, ¿no? Así como está el muro, no es seguro, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a 1 de factor de seguridad. ¿Qué significa esto? Que quien ha dimensionado el muro, si es que esto ya está en un plano o está en parte de una memoria de cálculo, no ha tomado en cuenta las recomendaciones que hace un rato hemos revisado nosotros, las recomendaciones para predimensionar. Ya, eso ténganlo presente. Entonces, nosotros vamos al diseñar muros, vamos a hacer los dos pasos. Vamos primero a predimensionar como antes, vamos a afinar algunos números y al final de eso tenemos que verificar que efectivamente se cumpla nuestro factor. O sea, el predimensionamiento me asegura que estoy cerca de la respuesta final, pero no me asegura que esa sea la respuesta final. ¿Cómo lo puedo verificar? Ya de esta manera, ¿no? Haciendo el cálculo de cada uno de los pesos, dividiendo el momento reactivo entre el momento activo, que es el momento que voltearía al muro. Pues aquí, rápidamente, como se trata de volteo, nos damos cuenta que podría haber muy poco peso, ¿no? Nosotros hemos indicado que este peso es el peso que le da estabilidad y adicionalmente el brazo de palanca, ¿no? Este brazo de palanca. Entonces, si alguien quisiera mejorar esto, tendría que crecer la cimentación hacia este lado, para la derecha, ¿no? O sea, si les preguntase aquí, ya no pasa, pero ¿qué harías? Si solamente dicen crezco la cimentación, alargo la cimentación, ¿no? Estiro la cimentación, no es respuesta suficiente. ¿Hacia dónde? En este gráfico, ¿a la izquierda o a la derecha? Bueno, necesitamos a la derecha para ganar peso, ¿no? Eso sería lo más lógico. Tenemos peso de del suelo y peso también de la carga arriba. Entonces ustedes podrían ahora intentar dimensionar el muro considerando la altura total, ¿no? Ustedes pueden tomar esta altura total, pueden sumarle la altura equivalente que les daría este h sub 0 que hablamos hace un rato y hacer un dimensionamiento y van a observar que les va a salir pues dimensiones bastante alejadas de las que tenemos aquí, ¿no? Entonces la manera de verificar un muro ante volteo es así, ¿no? Ahora vamos a verificar por deslizamiento, ¿no? Basta que esto ya no cumpla, en realidad no necesitaríamos verificar más, pero como ejercicio vamos a ver qué sucedería para el deslizamiento. Entonces voy a compartirles ahora el PDF. A ver, voy a llegar a la pantalla, creo. ¿Me confirman que estén viendo el PDF? Ingeniero, ¿el momento de equilibrio tiene que ser 0 para que cumpla? No, el momento equilibrante entre el momento de volteo tiene que ser mayor a la unidad. Hemos mostrado varias normas. Si me hubieran dicho, necesito que sea 1.5, pues esto es mucho menos, ¿no? Si hubieran dicho 1.25, o sea, en cualquier caso,
para cualquier norma sé que esto es menor que cualquier norma, ¿no? Pero si me dijeran usa la norma peruana, en donde me exigen 1.5, estoy muy lejos, ¿no? 0.8 es un valor muy pequeño. O sea, yo esperaría que este momento equilibrante de 356 sea, por ejemplo, 600 o 700, ¿no? Si fuese de ese nivel, al dividir entre el de volteo, encontraría un valor superior a 1.4, 1.5. Eso es más o menos lo que estamos tratando de buscar, ¿no? En este caso, simplemente, si me dicen verifica, ya calculé el factor residual del volteo y digo, esto es inseguro. Ya, si me sale 1.2, tengo que preguntarme con qué norma es que estoy haciendo el chequeo, ¿no? O sea, qué norma es la que me está llevando a realizar el chequeo. Aquí, por ejemplo, decíamos, ¿no? 1.5 es lo mínimo para deslizamiento, según este código. O teníamos, por ejemplo, aquí al volteo, 1.5, ¿sí? 1.5 también al volteo según el código de Los Ángeles, ¿no? El manual de código de Los Ángeles. Entonces, 0.8 es menor que 1.5. No pasa ni en Los Ángeles, ni pasa en el código internacional, ni en Perú, ¿no? En ningún lugar pasa este muro. Entonces, la siguiente verificación, decíamos, era la de deslizamiento. Entonces, en deslizamiento, lo mismo. ¿Qué me interesa? Me interesa conocer cuántos pesos. 1, 2, 3, 4, 5 pesos, que ya los he calculado aquí en el equilibrio, y debo multiplicarlos por la fricción. Eso es lo que hacemos aquí abajo. Aquí estamos calculando los 7 metros 30 de altura del rectángulo de la pantalla por 25 de ancho por el peso del concreto. Ese es un primer peso, el rectángulo. Ahora el triángulo, 7 metros 30 por 0,25 de ancho sobre 2, base por altura sobre 2 es el triángulo, y por 24. Ahora tenemos 1 metro 30 por 730, que es el terreno que es un rectángulo, por 18, que es lo que pesa el suelo, ¿no? Ese relleno. Y ahora el peso de la zapata, 220 por 60 de altura, que es el tamaño de la zapata, por 24 kilonewtons sobre metro cúbico, es el peso de la zapata. Como ven aquí no necesito brazos de palanca, solamente son pesos. Y finalmente la carga arriba, ¿no? La carga arriba ocupaba 1 metro 30 y esa sobrecarga es de 5 kilopascales. Aquí tengo entonces que el peso total es 274. En este problema nos dieron un valor F de 0,6, este es un dato. Si no, tendría que calcularlo a partir de aquí, de phi, ¿no? Hemos dicho que acá hay un valor de phi, que es 35. Entonces, si no me dan el dato del factor de fricción, el coeficiente de fricción, calculo la tangente 35. Si me sale mayor que 0.6, uso 0.6, ¿no? Entonces, lo único que hago aquí es multiplicar el peso por el valor de la fricción, por 0.6, y obtendré lo que es capaz de soportar esta sección, ¿no? ¿Cuánto es capaz de soportar? Y eso tengo que compararlo contra el empuje, ¿no? Entonces en el empuje tengo un rectángulo, es este, 5 es la intensidad de la carga, de 0,271 KSUA y 790 la altura, ¿no? Lo que habíamos mostrado aquí, ¿no? En un gráfico, bueno, vamos a ponerlo acá, pues que nos ayude esto. Estamos hablando que aquí hay dos tipos de presiones. Esta, que sería la presión que provoca la carga, y una presión adicional esta, que es la que provoca el suelo, ¿no? Entonces, la presión horizontal del rectángulo y la presión horizontal del triángulo son las que aparecen aquí. Esta es la del rectángulo, KSUA por la carga y por la altura, y esta es la del triángulo, ¿no? Sumado me da 162. Ustedes dividan el producto de 274.7 por 0,6 entre el empuje 162 y le sale 1.01. ¿Qué significa esto? Que este muro en particular ha sido dimensionado de tal forma que al deslizamiento
con las justas, tiene un valor de 1.01, o sea, prácticamente está al borde del deslizamiento, ¿no? Pero por volteo ya falló hace rato, porque su factor de seguridad es más pequeño. Ingeniero, Sí. una pregunta, más o menos, ¿entre cuánto puede variar lo que nos sale con lo que lo piden? Entre un más, menos, digámoslo así. Si es que una norma me dice que el factor debe ser 1.20, debo cumplir con 1.20. ¿Puedo tener más que 1.20? Por supuesto. Puedo tener 1.30, 1.40, 1.50, ¿no? Pero tengo que tener, la norma me dice debe ser mayor o igual a 1.20. Entonces, basta que sea 1.20, he cumplido. Si la norma me dice 1.50, 1.50, ¿no? No se acepta un valor por debajo de... O sea, jamás un, digamos, un 1.15, eso no, ya no estaría. Para nuestra norma no. Hace un ratito hemos estado, creo que acá lo cerré. Vamos a abrirlo de nuevo, ¿no? En este archivo ustedes ven que se acepta el 1.15, por ejemplo, cuando hay sismo, ¿no? En algunos países, o el 1.1, miren. Este 1.1 lo aceptaba el código internacional cuando hay sismo, ojo, no como ahora que no hay sismo, en el 2015. O sea, es importante que ustedes revisen cuando van a hacer un diseño con qué reglamento están diseñando. Si están diseñando en el Perú, bueno, no pasa, pues porque ya hemos mostrado también en la diapositiva de la semana pasada los factores que pide nuestra norma, ¿no? 1.50, 1.25. Pero si tuviesen que diseñar para otro país, tienen que revisar el código de ese país, ¿no? Igual, para ese código esto tampoco pasa, porque tenemos 1.01, ¿no? Es un valor inferior al 1.10, ¿no? Y además, esto se admite cuando hay sismo. Si fuera sin sismo, que es nuestro caso, tendríamos que haber hecho o alcanzado 1.5 al menos, ¿no? Entonces, no se está cumpliendo. Entonces, lo que ustedes deben buscar siempre es que se cumpla con la norma o que su diseño sea mejor que la norma, ¿no? Pero nunca por debajo. ¿Y cuándo podría decir yo que está sobredimensionado? Eso va a depender de otras cosas. Ahorita no podemos decir, por ejemplo, si ambos factores fueran 1.60, yo no podría saber si está sobredimensionado porque me falta calcular esfuerzos en el suelo, ¿no? Me está faltando eso. Entonces, si es que no he hecho la verificación a nivel del suelo, no puedo saber si está sobredimensionado. Ahorita voy a compartir la pizarra acrílica para que podamos complementar ese cálculo de esfuerzos en el suelo. Ya, denme un instante, por favor. Ingeniero, Sí, adelante. pero si ya está fallando por la verificación de volteo, ya plantearía nuevas dimensiones, ¿no? O continúo también verificando por deslizamiento. No, o sea, ahorita este ejercicio me sirve para saber cómo se verifica el deslizamiento y cómo se verifica el volteo, y también lo vamos a usar para saber cómo se verifican los esfuerzos en el terreno. Pero se entiende que ustedes lo primero que harán es predimensionar bien. O sea, si predimensionan bien, al llegar aquí no estarán tan lejos, ¿no? Entonces luego tantearán un valor u otro. No me voy a detener en ese tanteo porque nos vamos a demorar toda la clase. Entonces lo que ustedes, si esto lo meten en un Excel, incorporan todos los datos en un Excel, va a ser muy rápido. Yo lo que quiero mostrarles es el procedimiento. Entonces voy a utilizar el muro tal cual está para poder mostrarle el cálculo de esfuerzos en el terreno. Ya, o sea, si alguien estuviera empezando a verificar esto, me salió 0.8, ahí terminó mi verificación y ni siquiera continúo. Pero si me piden un informe, tengo que hacer todas las verificaciones y decir cómo estoy en cada verificación, ¿no? A ver, permítame un instante compartir. Acá. A ver si ahora es posible hacer. Ya está. Ya está, ahora sí. Primero, rápidamente voy a tomar nota de algunos de los valores para poder luego hacer el procedimiento. Permíteme un instante. Y luego cuadramos la imagen. Entonces tenemos 0.25.
650, 80 y 60. Y lateralmente 40 centímetros. 50. Y 1,30 m. Esta carga es 5 y sería el total, ¿ya? Entonces ahora sí, si hubiera algún dato que hubiese copiado mal, me avisan. Vamos a poder ubicar la pizarra para que la puedan apreciar y podamos... Ya está. Creo que ahí está. Ya está. Entonces, miren, si me piden verificar esfuerzos, seguramente aquí en la parte baja yo voy a encontrar un diagrama. No sé si va a ser trapezoidal todavía o si va a ser triangular, pero la idea es averiguar, y el mayor de los esfuerzos que se presenten tiene que ser menor que el esfuerzo del admisible del suelo, ¿no? O sea, se entiende que aquí me han tenido que dar como dato el Q admisible del suelo, es un dato conocido, para que el Q actuante yo lo compare contra el Q admisible. Entonces, ¿qué hacen aquí? Lo mismo que hemos venido conversando antes, es decir, necesitamos aplicar simplemente los conceptos de traslado de fuerzas y hacer fuerza por distancia. Entonces yo podría, por ejemplo, llevar todas las fuerzas a este punto, o podría llevar todas las fuerzas a este punto y luego regresarlas, ¿no? ¿Cuánto fue el momento de volteo, por favor? ¿Y cuánto fue el momento equilibrante? Teníamos ahí dos valores. Puede ser un esquema De del volteo muro. fue A ver, ¿me repiten, por favor? 443.1. Ya, miren. Aquí yo tengo en este lugar un momento de volteo así. 443.1 kilonewtons multiplicados por metro. ¿Y el momento equilibrante cuánto era? 356. Entonces, ojo, el de volteo es así y el equilibrante es en el otro sentido. 356, ¿no? Sí. Y hemos calculado un peso. Hemos llevado todo el peso aquí. Hemos sumado el peso del rectángulo, más el triángulo, más el otro rectángulo, más el suelo y más la carga que está por aquí arriba. ¿Cuánto es ese peso? ¿Alguno que lo tenga a la mano, por favor? 274.7. 274.7, correcto. Eso es el valor. Entonces ustedes ya hicieron gran parte del trabajo. Ustedes hicieron gran parte del trabajo en la primera etapa, ¿no? 271.7 kilonewtons. Entonces lo que les están pidiendo a ustedes es, mira, tienes tres fuerzas, ubícame un sistema, voy a dibujar solamente la zapata, me voy a olvidar del resto. Necesito un sistema equivalente, es decir, colócame dónde va la fuerza, que es 274.7, ¿a qué distancia cae? Que produzca el mismo efecto que el que producen estos momentos. Eso es lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, este problema va a terminar aquí porque se van a dar cuenta ustedes que como si el factor de seguridad al volteo hubiese sido, por ejemplo, 1.2, yo sabría que la carga va a caer por aquí adentro, ¿no? 1.5, 1.4 va a caer por aquí. Pero como es un valor de 0.8, eso es lo que tenemos, 0.8, entonces de hecho que la carga va a caer por aquí, va a caer fuera de la zapata. Por eso es que se voltea, ¿no? Si se cae fuera de la zapata, no puedo yo calcular aquí esfuerzos porque la zapata se va a voltear. Pero si estos valores les dieran un valor de factor de seguridad mayor, entonces, ¿qué harían? Simplemente averiguar esta posición. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no?
la suma de estos dos momentos con sus signos, ¿cuánto me daría? Por favor, hagan la diferencia. Me da algo de 90, ¿cuánto sale por favor la diferencia? El 443 y el 356. ¿Cuánto sale la diferencia? 87. 87. Ya, entonces voy a escribir acá 87. Miren, ¿cuál manda? Manda el sentido antihorario en este problema, ¿no? 87. Entonces, estamos reduciendo, haciendo una reducción y quedándonos con un momento así, que vale 87 kilonewton metro. Si alguien me pregunta dónde debo mover la fuerza para eliminar el momento, o sea, la fuerza la muevo a dónde para que produzca el mismo momento, tendría que moverse aquí afuera, pues, ¿no? Tendría que moverse por acá. Ahí tendría que llegar. Esto será 274.7 a una distancia que sale de dividir 87 entre 274.7. ¿Cuánto sale esa distancia? 0.32. Ok, entonces, este es el trabajito, el único trabajito que ustedes tienen que hacer cuando ya tengan su muro que haya pasado por volteo, que haya pasado por deslizamiento. Tendrán que sumar y restar los momentos. Normalmente lo que nosotros esperamos es que el momento venga hacia adentro para que esto no se vaya a voltear. Y entonces si me hubiera salido aquí, por ejemplo, 500, al dividir 500 entre 274 me da 2, ¿no? A 2 metros coloco la carga. Entonces, en ese caso, en el que tuviera, aquí el problema termina, ya no puedo calcular esfuerzos, porque como les he dicho, esto se está volteando, ¿no? No puedo calcular un esfuerzo cuando la carga me cae fuera de la zapata. Pero si me hubiera salido dentro, aquí, supongamos que hubiera salido a 1,20 m, ¿ya? Hubiera salido a 1,20 m. ¿Cuánto mide la zapata? 2,20 me parece, ¿me confirman? Sí. 2,20. El centro de la zapata es 1,10, entonces esto tendría que estar un poquito más a la derecha. ¿Ya? Vamos a ponerle menos aquí. Vamos a poner 80 centímetros nomás, 0.8 de distancia, supongamos que hubiera salido. Y aquí aparece, les decía, el eje, ¿no? El eje que está a 1,10 m, esto tendría que ser 0.30. O sea, ¿cómo calculan esta distancia? Restándole a 1,10 m la posición, ¿no? La posición si les hubiera salido 0.80. Entonces, hacen la verificación y dicen mi excentricidad, que es 0.30, quieren saber si es mayor, menor o igual a t sextos. ¿Cuánto es la sexta parte de 220, por favor? ¿Cuánto es la sexta parte de 220? 0.37. 0.37. 0.37. Entonces, si estuviéramos en una zapata aislada o en una zapata combinada, yo sé que la excentricidad es menor que este valor, por lo tanto, el diagrama de esfuerzos va a ser un diagrama de esfuerzos trapezoidal, ¿no? ¿Cuánto vale el esfuerzo en este lugar? La fórmula es la carga entre S por T, hemos dicho que S vale 1 metro, más 6 veces el P por E entre S por T cuadrado. Cuando suman, tendrán el esfuerzo mayor, y cuando restan, tendrán el esfuerzo menor. Entonces, el cálculo de esfuerzos en una cimentación de un muro de contención es lo mismo que han hecho en zapatas aisladas y en zapatas combinadas, ¿no? Cuando los factores de seguridad superen al valor de 1, siempre el momento resultante va a ser así, en contra del empuje del terreno, y la carga va a tener que caer dentro de la zapata. Verifican si esta excentricidad es mayor o menor que t sextos, o igual, y según eso será un trapecio o un triángulo, o si cayera justo al centro, será un rectángulo esta reacción. Quisiera saber si eso ha quedado claro, o si hay alguna inquietud. Ingeniero, ¿podría volver a repetirse? Me cortó. Ya, a ver, voy a poner aquí otros datos, ¿ya? Vamos a poner otros datos. Aquí a Ingeniero, la izquierda, sí. disculpe, ¿necesariamente tiene que ser mayor a 1 ese factor de seguridad o tiene que ser de acuerdo a lo que es la norma? A ver, si me piden solamente averiguar o verificar el factor de seguridad al volteo, ¿no? Yo hago los mismos cálculos que ahora, y vamos a suponer que me sale 0.9. Entonces yo digo que esto no es seguro, ¿no? No es seguro
se voltea, ¿no? Se va a voltear este muro. Si me sale, por ejemplo, factor de seguridad al volteo 1.2, diré pues que este valor es mayor a la unidad. Hasta ahí solamente estoy diciendo que es difícil que se vaya a voltear, pero si la norma me señaló algún valor, me decía factor de seguridad tiene que ser mayor o igual que 2, y yo estoy con 1.2, diré, no a pesar de que es mayor a la unidad, no cumple la norma. Entonces la estructura no es segura en la magnitud que la norma lo pide, y no debería construirla, ¿no?, en el país en donde estoy diseñando. ¿Okay? Entonces siempre hay que cumplir con la norma. Si aquí arriba me han pedido solamente que averigüe cuánto vale, bueno, doy el número y se acabó, ¿no? Pero normalmente tengo pues que hacer cumplir la norma. Lo siguiente decía, pongámosle números rápidos para que podamos hacer esto mismo con un número más sencillo. Supongamos que hicieron todo su análisis y por aquí han obtenido un momento en esta dirección de volteo, momento activo, por ejemplo de, acá fue 200, 300, vamos a ponerle aquí 300 kilonewton metro, y supongamos que el momento reactivo le salió, vamos a ponerle 450 kilonewton metro, ¿ok? Y en este punto, la carga, que es todos los pesos que los han llevado a este punto, aquí me salió 250, aquí le voy a poner 200. Ya está, kilonewtons. Entonces les dicen calcular esfuerzos debajo de la zapata. Supongamos que la zapata mide 3 metros. ¿Qué es lo que van a hacer? Este mismo sistema ahora lo reemplazan por uno más sencillo. 450 menos 300 les da 150. ¿En qué sentido? En este sentido. Nada más que restar. 450 menos 300, 150. La carga sigue siendo la misma, 200. Quiero conocer la posición. Ahora cambio de sistema y 200 es la carga y 150 el momento. Yo dividiré momento entre carga y me dará la posición. ¿Cuánto es 150 entre 200? 0.75. 0.75. Entonces la carga está cayendo aquí a 0.75 metros. Y si esta zapata era una zapata de 3 metros, quiere decir que el eje, en este caso también aquí hay 75, ¿no? Por coincidencia, ¿no? Porque todo esto es 1,50 m y 1,50 m 3 metros. Entonces, ustedes compararán y dirán, la excentricidad la comparo contra t sextos. Vamos a dividir. T sextos es 3 entre 6, 0.50. Como la excentricidad es mayor que t sextos, entonces la distribución de presiones aquí va a ser de este tipo, conforme lo hemos estudiado en zapatas aisladas y combinadas. Ya no llega al borde, va a ir corrida, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el análisis es el de una zapata convencional, como las que ya hemos estudiado en las clases previas. Bien, entonces vamos a revisar ahora un problema que tiene que ver ya con el diseño de la pantalla, y ahí vamos un poco a afinar el tema del dimensionamiento, ¿no? Para que luego puedan ustedes unir todo. Hay 3 problemas resueltos completos de PDFs que se han compartido, pero vamos viéndolo así por partes primero, ¿no? Para que luego puedan ustedes revisar el conjunto. Sí, ingeniero, la parte de verificación se ha entendido creo que correctamente, pero la parte del predimensionamiento, un poco como que algunas cosas no se entendieron bien. Ya, ok, vamos entonces a revisar este otro problema y ahí complementamos. A ver. Vamos a chequearlo aquí.
Están observando una pantalla vista de frente, ¿sí? Y lateralmente también con sus cargas. Sí, en general. Sí. Sí, ingeniero. Ya. Miren qué cosa les dice este problemita. Este problema les dice que ustedes dimensionen el muro, solo conocen la altura. Entonces le dicen solamente tengo la altura, que es 680. Incluye la pantalla, incluye la zapata. No sabemos cuánto es la zapata. Dimensiónalo. ¿Cómo lo dimensionas? Con las fórmulas que hemos revisado y aplicado más temprano. Me dan como datos que aquí debería ser el factor de seguridad al deslizamiento D y el otro factor de seguridad al volteo. El otro debería ser una V, ¿ya? Acá por favor lo corregimos. Factor de seguridad al deslizamiento y al volteo. Entonces se entiende que me entregan esos datos. Abajo lo tenemos. El de volteo, que me pide la norma que estoy usando, es 1.5 y el de deslizamiento me exigen que sea mayor a 1.5. Ambos mayores a 1.5. Una vez que hayas hecho tu dimensionamiento, verificar lo que acabamos de hacer hace un rato, verificar, nosotros no nos cumplió y ahí lo dejamos, pero ahora es hasta que se cumplan, ojo. O sea, si a la primera no cumplen, tengo que empezar a modificar alguna dimensión. Y luego verificar los esfuerzos bajo la zapata, cosa que acabamos de mostrar cómo se hace. Entonces todo el conjunto vamos a hacer ahora. Cuando eso se haya completado, pasaré a diseñar el fierro de la pantalla en este problemita, ¿no? Utilizando, ¿qué cosa? 3/4 me dicen, y considerando un recubrimiento, un F'C, un Fy. Entonces decíamos, cuando yo predimensiono, una manera de hacerlo es suponer que la carga esta sobrecarga que está encima del relleno, es suponer que esa sobrecarga equivale a un relleno adicional. Entonces, en el predimensionamiento asumo que el triángulo viene desde arriba, cosa que no es cierto, ¿no? Cuando acabamos de ver hace un rato, el triángulo era pequeño y al lado había una carga rectangular. Pero para efecto de predimensionamiento, asumo esto que es un poquito más conservador. Ahí están las fórmulas que hemos usado. El caso A, coeficiente de empuje activo, el valor F, la tangente del ángulo de fricción, controlo que sea menor que 0,60, y utilizo la primera fórmula que hemos usado hoy día, ¿no? La primera fórmula para hallar B1. ¿Con qué altura lo estoy haciendo? Con esta altura de 6,80 más la altura equivalente, con toda la altura. Eso me da un valor de B1 del 43% de H, o sea, 3,57 metros. Como me da 3,57 metros, lo que yo estoy haciendo es redondeando siempre hacia arriba, uso 3,60. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, ingeniero, la altura equivalente. Lo que hemos desarrollado hace un rato, hemos dividido la sobrecarga entre el peso del suelo, del peso del relleno, y eso me da la altura adicional. Lo hemos visto hace un ratito. ¿Alguna otra consulta? La altura equivalente sale con el peso sobre la... El peso específico del relleno lo dividen entre la carga, aquí estaba la carga, el peso del relleno es 18 y la carga es 25 kilopascales. Entonces ustedes tienen que hallar una altura que multiplicada por 18 me dé 25, o sea, de otra manera van a dividir 25 entre 18, ¿no? Para obtener la altura. 25 es la carga, arriba como numerador, 18 el peso específico, abajo como denominador. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Una vez que ya tienen el valor de B1, les estaba diciendo yo que hay varias maneras de dimensionar la altura de la zapata o incluso este B2. Hay varias formas. Primero vamos a aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula que ustedes tienen acá, me sale un valor negativo, miren, me sale menos 0.041, o sea, ni siquiera 4 centímetros, pero en negativo, ¿no? Que es lo primero que habíamos hallado en el problema de hoy. Cuando tengo un valor tan pequeño o nulo, debo usar un valor mínimo. Entonces algunos les dicen, por ejemplo Morales, usa como B2 mínimo
la altura de la zapata o 1/10 de la altura total de su muro, ¿no? Entonces, el muro total tiene una altura de 680, solamente la zona de la pantalla y la zapata, 680, pero más la altura equivalente les da como 790, creo, ¿no? ¿Alguien lo ha calculado, por favor? ¿Cuánto le salió la altura total ya? 680 más la altura equivalente. 8.18. 8.19. Listo, 8.19. Si divido entre 10, me da 0.81, 0.82. Estoy redondeándolo a 0.80, ¿no? Entonces, una manera es que yo aquí defina la altura de la zapata, le doy 80 y el B2 también 80, ¿no? Esa es una posibilidad. Alguno puede decir, yo quiero trabajar un poquito menos que eso. Les he dicho que otros autores piden el 7% de la altura y no hay problema, esto es un predimensionamiento. Vamos a quedarnos con el 0.80 entonces para B2. Y luego también otros dicen, si ya tienes el ancho del muro en la base, tienes el espesor del muro en la base que es más ancho que en la corona, también a ese ancho le puedes sumar 50 milímetros y eso que sea tu altura de zapata. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Estamos haciéndolo aquí de una de ellas. Luego lo que vamos a hacer es tratar de averiguar cuál sería el ancho de la pantalla. Antes de verificar abajo, como para verificar necesito el peso exacto de la pantalla, entonces vamos a dimensionar la pantalla. Les voy a compartir de nuevo la pizarra acrílica para que podamos analizar esta condición. Permítanme un ratito reducir. Y poder... Un instante que tengo un problema con el Zoom. Estoy presentando, pero no puedo ver nadie aquí un instante. ¿Sí están observando, por favor? ¿Sí? Voy a mostrar ahora la pizarra. Sí, ingeniero. Listo, listo. Sino que acá no podía observar, entonces no sabía si estaba compartiendo bien. Vamos a utilizar esta zona. Pues miren, ¿qué es lo que tienen ahora ustedes? Ahora tenemos un muro. Vamos, en este problema, para simplificar, vamos a suponer que el respaldo es vertical. Ojo, esta es una suposición que estamos haciendo para que esto vuelva más simple. Aquí está el relleno con la carga, que es horizontal. No se aprecia. ¿Está mostrando algo? A ver, ¿no están observando la pantalla, perdón, la pizarra acrílica? No, no se observa. Sí, ingeniero. Sí, Tienen que presionar en fijar pantalla. fijar pantalla. Fijar video. A ver si pasó. Sí se ve, ingeniero. Presionen doble clic sobre el A veces es por Doble la clic baja el video sobre del el ingeniero. y ahí lo fijas.
¿Sí lo pueden ver ya? No, sí, con usted en la pantalla de usted no hay ningún problema. Ya, Solo ok. de algunos. Ajá. Sí, pero Sí, tuve no hay el mismo problema. problema hace un instante, tuve el mismo inconveniente que no podía fijarla, no sé qué cosa estaba pasando. Sí, eso es lo raro de la cámara a veces. Ok, entonces les decía, Hay que vamos a dejar de centrar. suponer que el respaldo es vertical, ¿ya? Porque si fuera inclinado, hemos dicho antes, si esto es inclinado, los empujes en el terreno vienen también con una cierta inclinación, ¿no? O sea, esto puede ser un triángulo, pero de esta forma. Entonces, para simplificar, en nuestro cálculo, vamos a obviar, esto va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Vamos a obviar eso y vamos a considerar que es vertical. Recuerden que cuando hemos utilizado el caso A, hemos dicho 1 menos seno de phi entre 1 más seno de phi. Eso es válido solo cuando el respaldo es vertical, ojo. Cuando no es vertical, usamos la fórmula más extensa que hemos revisado en la clase anterior, ¿no? Entonces, para que podamos usar esta formulita, vamos a suponer, aunque el muro pudiese tener alguna inclinación, vamos a hacer esta simplificación. Entonces, aquí hay una carga, y esa carga me va a originar un empuje de terreno. Aquí estoy trabajando a nivel de altura de pantalla, nada más, o sea, esto es la altura de la pantalla, ¿no? No estoy considerando la zapata abajo, y el suelo me está originando este empuje. Si yo intento trabajar una expresión que me dé el momento, hemos visto al principio en la exposición que aquí va a haber un diagrama de cortantes y que va a haber un diagrama de momentos. Va a tener esa forma. Si quiero hallar la ecuación de ese diagrama de cortante y momentos, voy a hacer simplemente uso de estática, ¿no? Vamos a decir que acá hay una distancia y quiero saber a una distancia y cualesquiera, ¿no? A esa distancia cualquiera, cuánto vale la intensidad de esta carga. Entonces la intensidad de esta carga es pareja, ¿no? Aquí lo único que tengo es caso A por la carga W. No hay más aquí, ahí no tengo otra cosa que hacer. Y en este lugar, habíamos dicho, abajo es caso A por gamma del relleno, gamma del suelo, por H, ¿no? HP en este caso, altura de la pantalla. Pero si tengo un valor Y, quiere decir que este numerito será igual a caso A por gamma del suelo por Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien me pregunta cuánto es el cortante a una distancia Y, yo diré, la fuerza cortante es igual a esta área. La altura Y por K sub A W. Entonces diría así, ¿no? K sub A W por Y más esta área. ¿Cuánto es esta área? La base, que la tengo aquí, por esta altura sobre 2, más K sub A por gamma S por Y y sobre 2. Entonces ya encontré una expresión para la fuerza cortante. Si fuese momento flector, lo único que haré es, a esta fuerza cortante que acabo de calcular, la multiplicaré por Y tercios, y a esta fuerza cortante que calculé acá, la multiplicaré por Y medios. Entonces puedo conocer cómo varía la fuerza cortante y el momento en cualquier sección, en donde Y va desde 0 hasta altura de la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que eso esté claro? Sí. Ya, entonces, voy a mostrarles nuevamente. Acá se queda atrás ahora, un ratito. Aquí está, ahora vamos a compartir. El problema. No sé si ahora pueden observar. ¿El problema lo están observando, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero, una Sí, pregunta. sí, adelante. Entonces, para hallar el K, podríamos haber usado la fórmula grande, ¿no? Porque tiene una inclinación. Pero Claro, para esta pantalla que realmente está inclinada, estrictamente hablando, yo debería emplear
la fórmula grande, la fórmula del caso A, la grande, que tiene el ángulo de inclinación, el I, etcétera, ¿no? Pero estamos dando desde el principio del problema esta simplificación. Para que sepan cómo es lo más sencillo, vamos a simplemente considerar que el respaldo fuese vertical, ¿no? Estamos despreciando que hay un ángulo ahí y que hay que hacer calcular las componentes de la fuerza, ¿no? Ya si hubieran utilizado la fórmula general, tendrían una fuerza, pero esa fuerza no sería horizontal, sino ligeramente inclinada. Entonces, lo que ustedes tienen allí como momento último, lo que aparece aquí como momento último, será pues un factor que amplificará a lo que acabamos de calcular. Miren, ahí está K sub A, por el peso que teníamos en la pizarra, por Y al cubo sobre 6, y la carga W por Y al cuadrado sobre 2. Entonces, en la pizarra lo hemos hecho con letras, aquí ya está con los números. Y eso les da el momento al fondo, o sea, cuando tengo la altura de 6 metros total, o en el caso de cortantes, si reemplazan también, tendrán el cortante, pero siempre en el fondo de la pantalla, ¿no? En la base de la pantalla. ¿Hasta ahí está claro? Ingeniero. Ok. Disculpen, ¿cuánto tiempo nos está quedando? 15 minutos. 15 minutos. Ya, entonces podemos ver rápidamente cómo se puede dimensionar el ancho de la pantalla. Conocido el momento en la base, que es lo que ahorita me interesa principalmente, después ya me interesará trazar el diagrama completo, puedo asumir una cuantía de refuerzo. ¿Por qué asumo este valor? ¿No? En el PPT que hemos visto temprano, ustedes espero hayan revisado con más detalle, hay unas cuantías mínimas y la cuantía mínima vertical es 0,015. Entonces decimos, voy a colocarle el doble de la cuantía mínima en la base, es algo que prefiero hacer yo, ustedes pueden decir solo voy a trabajar con 0,020, queda a criterio de ustedes, pero ese criterio tiene que ser pues un criterio analítico y luego de resolver este problema es cuando el criterio se va a ampliar, ¿no? ¿Por qué? Porque van a saber qué tanto fierro sale. Si le colocan esta cuantía, no sabemos ahora si sale fierro muy junto, muy cerca, muy alejado, y si le colocan menos tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, haciendo este problema, pueden ustedes después, en otro problema, decidir si se quedan con la misma cuantía o con otra. Entonces, una buena cosa que hay que recordar es que la cuantía mínima es 0,015. ¿Ya? 0,015. En este caso yo estoy usando el doble aquí en esta zona. Si recordamos el problema original, aquí incluso se adelantó al colocar los fierros en esta cara, porque los empujes que vienen del suelo provocan tracciones en este lado, por lo tanto el fierro va a estar aquí. ¿Qué es lo que estoy intentando yo? Podría intentar algo, ¿no? Podría intentar colocar 3 tamaños de barras, miren, 1, 2 y 3 alturas, para poder hacer cortes y no desperdiciar material. O podría colocar una barra grande y una pequeña, solamente 2 tamaños. Pueden haber muchas opciones para hacer este cortado. ¿Ya? De principio, entonces, no olvidar que pensando en que voy a cortar, es que abajo le coloco más acero y arriba voy a ir cortando. ¿Ya? Por eso le estoy colocando más que el mínimo. De las expresiones que ustedes tienen en concreto armado, en su curso anterior, tienen la cuantía mecánica, ¿no? Este W no lo vayamos a confundir con el 25 que teníamos aquí arriba, ¿no? No tiene nada que ver con carga, sino que es la cuantía mecánica. Es la cuantía geométrica, el ρ, multiplicado por FY entre F'C. Y eso me da 0,060, 0.060. Y la fórmula de diseño de acero, al principio hicimos, recuerdo, esa fórmula hemos visto muy rápido, es esta. Hemos despejado, en lugar de calcular el área de acero, queremos calcular un peralte. O sea, ¿qué peralte le pongo a mi muro para que pueda trabajar más o menos con esta cuantía? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Si yo predefino la cuantía, puedo en base a eso hallar un peralte que sea compatible con esa cuantía. La otra manera sería al revés. Me imagino un peralte y a partir de ahí calculo el área de acero, ¿no? Pero en este caso, como no se trata de una viga, no se trata de un elemento cuyos momentos yo conozco a priori, no sé qué tanto fierro voy a necesitar,
se acostumbra a trabajar a partir de la cuantía, ¿no? Y lo único que hacen es reemplazar los valores. Siempre todas las unidades tienen que ser unidades consistentes. Si las fuerzas están en kilos y las distancias en centímetros, todo así. Si tengo libras y pulgadas, todo de esa forma. Si tengo newtons y milímetros, todo de esa forma, ¿no? Y obtengo un peralte. Este peralte, si yo decido reducirlo, va a aumentar mi cuantía, porque tengo menos brazo. Y si decido aumentarlo, mi cuantía tendría que disminuir. O sea, si lo aumento, voy a gastar más concreto y menos fierro en la base, ¿no? Y si lo reduzco, voy a gastar menos concreto, pero más fierro, solamente en la base, porque más arriba voy a cortar. Entonces, me dijeron que considere 50 milímetros de recubrimiento. Aquí están los 50 milímetros. Y estoy considerando al eje de las barras, que son de 3/4, ¿no? Entonces necesitaría 844. Eso sería el espesor total, ¿no? No el efectivo que tenía antes, sino el total. Podría decidir irme para arriba a 850. Si le pongo más, como digo, va a reducir el acero. Y si me voy abajo, si reduzco esto a 800, el acero va a tener que aumentar. ¿Está claro esto? Jóvenes, ¿está claro? ¿Me escucharon? Sí, jefe. Al principio, o no al principio, sino hace 1 o 2 diapositivas, habíamos estado haciendo esto. ¿Se acuerdan que les dije la altura de la zapata podría ser el espesor del muro en la base más 50 milímetros? O sea, si yo hubiera tenido este espesor antes, podría haber dicho lo siguiente. A 800, que es el espesor del muro, le resto 50 y me quedo con 750. Un posible altura de zapata sería 750 milímetros, ¿no? En este caso, usamos la décima parte de la altura equivalente, nos salió como 82 y lo redondeamos a 80, ¿no? Entonces, el predimensionamiento nunca les tiene por qué dar el mismo resultado, porque son diferentes criterios, pero van a estar en un orden de magnitud, eso sí. Entonces, aquí hemos usado 80 para B2, ¿ok? 80, y el espesor del muro en su base me está saliendo 800, ¿no? Entonces ya puedo tener el esquema final. Este problema así también ya lo hemos resuelto hace un rato. O sea, ahora ya tienen todo dimensionado y lo que se les pide es que averigüen cuáles son los factores de seguridad y miren lo que sucede. Quiero que presten atención a esto. B1 les ha salido ¿cuánto? Aquí lo ven. B1, ¿cuánto salió? ¿Están chequeando? Sí, 360. 360. Miren en el gráfico final cuánto estaría midiendo acá B1. Midan desde aquí hasta este punto. 380. 380. ¿Por qué? Porque yo he hecho una primera verificación con 360 y no pasó. Este salió por debajo de 1,40 y tantos. Como no cumplió con 1,50, lo que hice es aumentarle esta extensión, ¿no? Le aumenté, ¿para qué? Para que aumente el peso y así pueda pasar deslizamiento. Entonces, ustedes tienen la tareita de ponerle lo que hemos premencionado. Esto debería ser 280, más 80 serían los 360, ¿no? Hagan la verificación, esto mismo que hemos hecho hace un rato, acá está en un cuadro más ordenado, y hemos calculado el factor de seguridad del deslizamiento y el de volteo, ambos. Aquí otra vez está el mismo error, no sé por qué me pasó eso. Aquí esto debe ser volteo, ¿no? Aquí hay un error, este es volteo, V. Cuando verifican por deslizamiento, le sale ahora ya 1,52 y por volteo 2,88. Entonces, lo que hemos cambiado es esta dimensión, que antes era 2,80, la hemos llevado a 3 metros, ojo. ¿Ya? Si ustedes calculan con 2,80, este valor va a salir por debajo de 1,5. ¿Ya? Por eso es que he tanteado una primera vez a 2,90, no pasó, una segunda a 3 y ahí ya pasó. Entonces ya hicimos en este problema todos los pasos que hemos estudiado hoy día y que hemos resuelto en problemas independientes. Y ahora ya puedo pasar a diseñar la pantalla y además también podría estudiar qué le pasa bajo los esfuerzos en el terreno, ¿no? El tema de los esfuerzos me parece que aquí lo saltamos. Sí, ya no lo hemos hecho aquí. Hemos pasado de frente a la pantalla.
Entonces, les voy a explicar el procedimiento muy rápido para que ustedes lo puedan revisar, pero por favor, con ese compromiso, o sea, les explico para que mañana me alcancen sus dudas, si hubiesen alguna, y poder pasar a otro problema, ¿no? No tanto para ponerme a explicar paso por paso. En la parte superior hemos decidido usar 30, eso es lo que hemos empleado aquí. Aquí arriba, 30 por dato inicial, pero abajo acabamos de determinar 80 centímetros, ¿no? Entonces, arriba calculo el peralte efectivo, a 30 le resto recubrimiento y la mitad de la barra, y abajo al valor que ya decidí usar, es decir, a los 80 le resto el recubrimiento, la mitad de la barra y tengo 2 peraltes. Como conozco el momento flector en la base, aquí está el momento flector, es 673, ya puedo diseñar. Ya puedo diseñar porque tengo D y tengo el ancho que es 1 metro. Con 673 diseño como si fuese una viga. Entonces vamos a chequear aquí. Aquí estoy diseñando, calculando el área de acero, y me sale que con el momento de 673 y con el peralte en la base del muro, 740, el área que requiero es 2507. Seguimos. Entonces aquí abajo necesito 2507 de acero. Si uso barras de 3/4, calculo la separación dividiendo el área de una barra entre el área de acero total. Y me sale cada 113 milímetros. Miren qué ha pasado, ojo. Si yo esto en lugar de 800 milímetros hubiera puesto 600, me saldrían las barras más pegadas todavía, ¿no? Están a 11 centímetros. Están bastante cerca, ¿no? Si hubiera elegido un peralte más pequeñito, o sea, cuantías más grandes, tendría las barras más cerca, ¿no? Y en cambio, si hubiera elegido un peralte mayor, muchísimo, muchísimo más grande, un 30, 40% más grande, también la separación aumentaría, ¿no? Se podría separar más. Finalmente redondeo el 113 a 110, como lo ven aquí ustedes. Estoy redondeando la separación. Siempre ajusto, no lo separo más, sino lo ajusto. Y el acero que estoy colocando ya no es 2507, sino es 2581. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la separación, ¿no? Al dividir el área de una barra entre la separación, tengo el acero en 1 metro. Estoy colocándole más de lo que me pedía el diseño. Como siempre le sucede en una viga, ¿no? Siempre terminamos por colocarle más. Y luego, como hemos indicado al principio, una alternativa es que hagamos esto, tenga una barra más grande, una intermedia y una más pequeña, que divida en 3 partes el fierro. Por eso aquí estoy dividiendo entre 3, miren, entre 3, el acero total entre 3 y el acero total por 2/3, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendo en un momento quedarme solo con una tercera parte, luego con 2/3 y luego con el total. Lo que están haciendo ahora es, si utilizásemos 1/3, ¿cuánto resiste ese acero? Aquí está el área de acero, la fórmula es de una viga, y abajo también, si utilizo los 2/3, ¿cuánto resiste el acero? Aquí está el acero, es la fórmula de una viga. Hasta ahí no deberían tener ningún problema en seguir los números, porque se trata de diseño de una viga con un ancho igual a 1 metro, a 1000 milímetros. Y esta parte sí tenemos que verla mañana, ¿no? O sea, con los... Sí, dime. ¿Puede poner en la figura anterior? Ya, nos queda un par de minutitos rapidito, ¿sí? ¿Puedo retroceder un poquito más? En esa figura se puede trabajar como si fuese un trapecio en vez de ponerlo en rectángulo y triángulo. ¿Trabajar qué cosa? O sea, el empuje de tierra se puede trabajar como si fuese una sola figura, como trapecio. Sí, por supuesto. Si tienes una expresión que te da el centroide de ese trapecio, sí, calculas el área de esa figura y por el centroide del trapecio, ¿no? Sí es válido, va a dártelo exactamente lo mismo. Bien, gracias. Entonces les decía,
para terminar, y mañana complementamos esto, si yo conozco lo que resistiría un tercio de fierro, puedo trazar una recta en el plano X, Y, puedo trazar una recta, con lo que resistiría la corona con un tercio de fierro y lo que resistiría la base con un tercio de fierro. Y puedo trazar lo que resistiría 2/3 de fierro también si está en la corona o si está en la base. Y donde encuentre esta intersección serán los puntos donde cortaré las barras. Esto es lo que vamos a ver mañana, cómo hacemos el cortado de barras. Con ese cortado podríamos ya pasar a luego calcular el acero de temperatura, que es el acero horizontal, el acero de montaje, y dependiendo del tiempo poder ver algo de la cimentación, ¿no? Porque ya la próxima semana entramos a losas macizas. Entonces, por favor, revísenlo, el archivo, como yo se colgó esto la semana pasada, y mañana si hay alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Alguien, por ejemplo, que ya desee calcular esfuerzos en el terreno para esta condición, también puede hacerlo y presentarnos lo que ha hecho para poder atender alguna inquietud, ¿no? Bien, jóvenes, les agradezco solamente un instante para tomar una captura de pantalla mientras que van colocando su presente, por favor. A ver si comparten, por favor, sus cámaras, solamente los segundos que nos demoren tomar la imagen. Ahí está, entonces vamos capturando. Bien, gracias, gracias. Entonces no se olviden de colocar presente para poder tomar su asistencia. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, ¿todavía se puede preguntarle? Inge.